Si ha habido un presidente en el continente americano que ha estado comprometido con erradicar la violencia de su país, ese ha sido Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Pese a tantas críticas, pese a tantos obstáculos, el presidente de El Salvador ha logrado disminuir considerablemente la violencia en ese país. Les guste o no la forma de actuar de Nayib Bukele, estés de acuerdo o no con las políticas públicas que él ha implementado en El Salvador, lo cierto es que esas estrategias han tenido resultado y la sociedad salvadoreña se lo ha aplaudido, y no solamente esa sociedad, sino el mundo entero. Nayib Bukele es uno de los presidentes más populares de todo el planeta, precisamente gracias a eso que ha hecho en El Salvador. Miren, años atrás, antes de que Nayib Bukele fuera presidente por primera vez de El Salvador, por darles solamente un dato, porque obviamente hay más cifras, pero hay uno que es muy interesante. En El Salvador, antes, perdían la vida todos los días cerca de 30 ciudadanos. Sí, 30 personas diario les quitaban la vida. Después, años después que llega Bukele, tarda un tiempo en poder implementar una estrategia, porque esta estrategia incluía muchísimas cosas. Entre esas estaba construir la cárcel más grande de todo el continente, la cárcel más segura, donde iban a estar ahí refugiados 40,000 presos. 40,000 presos en esa cárcel, que le costó al pueblo salvadoreño algo así como 80 millones de dólares. Es una cárcel impresionante, es un ejemplo para todo el planeta. De hecho, varios presidentes de varios países han reconocido que esas instalaciones están perfectamente diseñadas para tener ahí recluido a todos esos antisociales que han afectado a la sociedad salvadoreña. A pesar de esto, a pesar del éxito que ha tenido Nayib Bukele con esta estrategia, y me refiero al éxito que ha marcado a la sociedad. Antes los salvadoreños no podían ir a los parques, no podían ir a los cines. La ola de violencia era altísima. El pueblo tenía tanto miedo hasta de salir un paso fuera de su casa. A ese grado se llegó a El Salvador. Pero vino este joven, Nayib Bukele, con voluntad, ni siquiera voluntad política, voluntad humana, para darse cuenta que era el mayor de los problemas de la sociedad y que había que atacarlo. Había que cortar cabezas de esos policías, de esos coroneles, generales del ejército, de la policía, que estaban siendo corruptos, que eran parte de las mismas organizaciones criminales que habían azotado a El Salvador durante décadas. Jueces, magistrados, ministerios públicos, era toda una mafia grande. No solamente se trataba de esas organizaciones, de esas bandas, como los que estaban en la calle. Eran autoridades de alto rango que se beneficiaban y que eran socios de esos jefes pandilleros, y que por eso duró tantos años dominando la delincuencia en esa nación. Y ese presidente Nayib Bukele, que les digo, construyó, dentro de todo su plan, estaba construir la cárcel más grande. Para que ustedes más o menos se den una idea, son 165 hectáreas que tiene esa cárcel. Solamente hay una entrada a ese penal y una salida. Está como a 47 kilómetros de El Salvador, de la capital. Tiene un muro de alto de 11 metros. Y todo lo que rodea esa cárcel son cerca de 2 kilómetros de distancia, con la más alta tecnología, cientos de cámaras. Lo custodian a esa cárcel 250 policías y 650 efectivos del ejército las 24 horas, los 365 días del año. Es lo más seguro que hay en el planeta ahora mismo. Y yo creo que Nayib Bukele quiere a Barbecue en esa cárcel. Pues bien, señores, Nayib Bukele en marzo, ante la OEA, había dicho que él estaba dispuesto a poder
llevar efectivos militares a estos que han participado en la captura de varios de estos peligrosos delincuentes de El Salvador, para que se pueda llegar a atacar a esas pandillas. Nayib Bukele puso a la disposición de la OEA siempre y cuando Haití estuviera de acuerdo, porque también lo preguntó en sus cuentas de redes sociales, dijo: nosotros estamos en la disposición, necesitamos una resolución de la OEA, de la ONU, mejor dicho de la ONU, porque esto lo planteó en la OEA. Esto lo planteó en la OEA y cuando Kenia ya había mandado sus efectivos a Haití, había habido una reunión en la OEA y ahí fue donde lo dijo, pero Nayib Bukele insistió en que necesitaba una resolución de la ONU, necesitaba la autorización de Haití y se necesitaban los recursos para poder mandar efectivos militares de El Salvador de élite para poder contrarrestar esa violencia de esas pandillas. A mí me da la impresión de que Nayib Bukele quiere ver preso a todos esos pandilleros que han abusado grotescamente de la sociedad haitiana, verlos tras esa cárcel de máxima seguridad, la más grande, por lo menos de América Latina. Nayib Bukele está comprometido y le ha afectado esta situación que está viviendo la sociedad haitiana. Lamentablemente, gente inocente, niños, ancianos, jóvenes, han perdido la vida a manos de esta delincuencia. Muchos otros han sido extorsionados, muchos otros han sido secuestrados y otros, pues, abusados, ultrajados en su físico. Y eso es lamentable. Eso ha removido los sentimientos de Nayib Bukele y está dispuesto a eso, está dispuesto a ir directamente por el líder del G9, ese famoso barbecue que se ha hecho muy famoso a nivel mundial. Medios franceses, medios norteamericanos lo han entrevistado dentro de su vehículo o fuera donde está su escondite. Y aquí es cuando entra esta pregunta que yo hago, ¿no? Según los norteamericanos, están buscando por cielo, mar y tierra barbecue, pero no lo encuentran. Dice el FBI que no lo encuentran. Sin embargo, reporteros de CNN en inglés lo contactaron y le hicieron una entrevista, al igual que a otro que anda por ahí mostrando oro, joyas, su residencia, otro de los líderes. Recuerden que son cerca de 70 u 80 pandillas, pero el G9 es el más poderoso, es el que lidera barbecue, pero hay otros en diferentes localidades de Haití que están ostentando dinero, riquezas y demás, y que también se le han entrevistado, y que no les da miedo mostrar su rostro, pero el FBI no los encuentra. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Cuando entrevistaron a uno de esos líderes, estos periodistas norteamericanos de CNN, ellos mismos dijeron que la residencia en la que se estaba resguardando este líder pandillero estaba a unos cuantos kilómetros de donde estaba la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, pero las autoridades no lo encuentran. Cosas tan absurdas que obviamente nadie le cree. Pero bueno, señores, entonces, tomando en cuenta esta situación, esta grave situación de Haití, Nayib Bukele está dispuesto a implementar esa misma estrategia con la cual acabó con esas bandas tan peligrosas en El Salvador. Estés de acuerdo o no cómo piense Bukele, si es de izquierda, porque él mismo se ha dicho que si es de izquierda, muchos lo ven de derecha, o como ustedes quieran, también ha sido cuestionado en la forma en que llegó al poder, porque su papá es un millonario que también se hizo rico a través de esa corrupción que existió antes en El Salvador, y hay una duda ahí de toda su fortuna. Todo lo que ustedes quieran, que yo puedo obviamente aceptar porque he estudiado el caso. Y sí, la oligarquía salvadoreña, la que está ahora, ¿no?, sobre todo mucha que está cerca de Nayib Bukele, se hizo rico en gobiernos anteriores a Bukele, en esos partidos tradicionales que dominaron El Salvador durante mucho tiempo. El papá estaba ahí, se hizo millonario dentro de esas durante años, al igual que el abuelo. Entonces, independientemente de todo eso, lo cierto es que Nayib Bukele ha demostrado que con esa política pública
al ser tan tajante, tan radical con la violencia, porque hay que ser así, yo estoy de acuerdo, a la violencia no se le puede tratar con pétalos de rosa, al delincuente no se le puede llevar con guantes de seda. Ellos no reparan en lo absoluto cuando van a quitarle un celular a una persona, cuando le van a quitar la vida o cuando van a abusar de ella. Ellos no tienen ningún tipo de conciencia. Yo soy de la idea que desde que un individuo sale de algún rincón planeando un asalto, planeando una violación, planeando hechos delictivos con toda alevosía y ventaja, desde ese momento ese individuo deja de ser un ente social para convertirse en una lacra de la sociedad. Y por consiguiente ya no tiene ningún derecho. Y los derechos humanos internacionales deben de entender eso, porque esos son los que más han criticado a Nayib Bukele en esta lucha contra la delincuencia. Pero afortunadamente el pueblo salvadoreño lo ha apoyado, lo ha respaldado. Ahí está su segundo mandato como presidente. Está el ser el país, el presidente más popular de todo el continente y uno de los más populares de todo el mundo, precisamente solamente por eso. Por eso, porque no fue fácil acabar con años de organizaciones criminales que tenían sus raíces muy profundas en el Ministerio Público, en la policía, en el ejército. Era difícil arrancarlos porque ese hilo conductor de la autoridad poderosa al delincuente generaba mucho dinero. En ese hilo conductor había demasiado dinero de por medio. Nayib Bukele ha demostrado que con voluntad, con tener buenos elementos, capacitados, equipados a la perfección, se puede atacar a cualquier organización criminal por más poderosa que sea. Y eso es lo que él quiere hacer en Haití. Ahora vamos a ver si la ONU lo deja, porque los primeros que están interesados en que ese problema de Haití no se resuelva es la ONU, es la OEA y es Estados Unidos. Acaba de anunciar también Kenia, ya se tiene a 200 elementos allá, que en estos próximos meses van a llegar otros 400. Otros 400 elementos de Kenia que no han hecho absolutamente nada desde hace 3 o 4 meses que llegaron a Puerto Príncipe. Sigue habiendo pérdida de vidas, sigue habiendo ataques violentos. La semana pasada los pandilleros atacaron el helicóptero de la ONU que se supone que llevaba ayuda humanitaria, pero lo atacaron a bola de disparos. Todos los días hay gente que pierde la vida a manos de estas pandillas. Todos los días pandilleros le quitan la vida a policías haitianos. Y eso no para nunca. ¿A qué llegaron esos 200 kenianos? A nada. Y van a llegar 400 y van a llegar 2000 y tampoco. Hay que ver entonces qué es lo que quiere la ONU. Hay que ver si verdaderamente dejan a Nayib Bukele poder llegar a ser lo que hizo en El Salvador y poner orden en ese país. Se necesita de muchos recursos, se necesita de mucho tiempo y no solamente con militares salvadoreños, sino con la propia policía haitiana. Pero mientras ese intento de país no se organice como país, tenga instituciones, tenga un orden jurídico, un orden político, un orden social, entonces no va a pasar absolutamente nada porque no es un país. Si no hay nada, ¿qué puedes organizar? Yo lo lamento mucho por esos haitianos de buena voluntad y de buena fe, gente, niños que no han tenido la culpa de nada. En lo que va de septiembre, ya casi a noviembre, según las estadísticas de la prensa nacional, han perdido la vida más de 1,700 haitianos. Y cada vez más hay desplazados a otra parte de Haití. Y cada vez hay más inmigrantes ilegales que cruzan la frontera por Dajabón, por Elías Piña, por Montecristi. A pesar de que las autoridades dominicanas nos dicen que de lo que va de estos 15 días o 20 días después de que se implementó esta estrategia de deportar a 10,000 haitianos cada semana, nos están hablando de que ya van cerca de 18,000. A lo mejor regresan a 18,000, pero entran
36,000 y no nos los dicen. Todos los días capturan a dominicanos transportando a haitianos. Todos los días apresan a policías o militares, tenientes, rasos, en fin, ayudando a trasladarse a haitianos. Es difícil la situación, pero es más difícil para la República Dominicana todo lo que sucede, porque afecta directamente y mucha gente lo sigue sin entender, sigue sin tener conciencia de lo peligroso que es ese tema para la soberanía, para la seguridad de este país. Así que ojalá que Nayib Bukele pueda llevar a cabo esa cuestión personal que él tiene, porque de verdad, él está sensible con todo lo que pasa en Haití. Él está perfectamente consciente de que es el país más pobre de todo el continente y cuando ven a ver el segundo o tercero más pobre de todo el mundo. Pero que hay muchos niños sufriendo, muchas niñas sufriendo, que no tienen por qué estar pasando por eso, y él quiere hacer algo para eso. Él está comprometido con esa situación. Y estoy seguro también que él tiene la conciencia de que los peores enemigos para ese pueblo son la ONU y la OEA y todas esas organizaciones que no han permitido que esto llegue a un fin. Porque sabe también Nayib Bukele que esto es un gran negocio, genera mucho dinero, el caos, sobre todo para las empresas norteamericanas. Hay intereses muy fuertes para lo cual no conviene que la situación de Haití mejore. Hay muchos intereses para que ese país desaparezca, por eso no están haciendo su labor ni el Consejo de Transición Presidencial, ni el Consejo Electoral, porque no los dejan. Es muy simple y muy sencillo. La República Dominicana va a tener que prepararse en muchas situaciones para poder salir adelante con esto. Porque lamentablemente, la mano de obra haitiana es necesaria para muchos rubros de este país, para la vida productiva de este país. Y eso hay que aceptarlo. Ahora resulta que varios constructores, empresarios del cemento y de la varilla, como se han dado cuenta que, verdad, entre comillas, el gobierno sí está deportando a todos esos haitianos, pues ahora se fueron a Colombia. Se fueron a Colombia a contratar mano de obra de albañiles, de plomeros, de carpinteros, para traerlos a República Dominicana. ¿Qué les parece? A ver, ¿cuánto les va a costar eso? Trasladar a esos colombianos, está lejos, Haití está ahí mismo, ¿no? Pero traerlos con viáticos, con casa, con buen sueldo. Esos colombianos no se van a dejar explotar como los haitianos, ¿eh? Yo no sé cómo fue que empezaron a crear esa estrategia, pero según dice la prensa nacional que a eso fueron. Y ya están trayendo a trabajadores de la construcción colombianos. A ver qué va a pasar en ese sentido. Se va a gastar más dinero, obviamente. Porque la gente tiene que entender que no es la deportación solamente porque son haitianos. No, eso no es así. Se deportan porque entran ilegales, entran de forma fraudulenta a este país, no tienen documentos. Entonces, eso es lo que hay que hacer respetar. Pero fácilmente, si eso tiene una regulación, si esos haitianos entran legalmente, entran con un permiso de trabajo, que se les tiene que cobrar un impuesto por eso, que se les tiene que cobrar por un permiso de trabajo, como se hace en cualquier país, tienes que pagar por esos permisos de trabajo, tienes que pagar por una visa. Ahí recaudan impuestos, o podría recaudar el impuesto de la República Dominicana. Entonces, que se haga todo eso y que vengan a trabajar, que venga gente trabajadora y se regresa a su país. No es que se le va a dar asilo aquí, no es que se van a quedar a vivir aquí, es que usted viene. ¿Cuánto tiempo dura la obra, la construcción de ese edificio al que usted viene? 8 meses, 1 año. Bueno, usted tiene un permiso de 1 año, usted va y viene. Simplemente hay que tener esa voluntad, pero voluntad o una estrategia que no dejan, ¿no? Que no dejan hacer en República Dominicana, porque ese no es el plan.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Recuerda comentar, compartir y darle like. Nos vemos hasta la próxima.